Bueno, a ver. Jonathan Nicole, González Salas, Nicole Rojas, okay. Adolfo Acosta y Rebeca. Rebeca y Acosta. Andrés Dávila y Cervantes. Dávila. Dávila. Y Cervantes. Sofía y Priscila. A ver, Priscila. Ok. Y Sofía. Ok. Sergio y Nadia. Sergio. Supongo que Sergio Joel, espero. Nadia. Esta es Nadia. Ivana y Axel. Ivana. Ok. Y Axel Cuellar. Ok, muy bien. Yaretsi Briones y Renata Rodríguez Briones y Rodríguez. Ok, muy bien. Abril Sandoval y Daniela Hernández. Hernández Daniela y Sandoval. Ok, muy bien. Aranza y Diana. Núñez y Muniz. Ok, Núñez. Muniz y Núñez. Rosales y Anaya. Anaya. Okay, y Rosales. Álvarez y Silva. Álvarez y Silva. Ok. Alejo y Palomo. Palomo aquí está. Ok, Alejo. Pérez y Bernal. Bernal aquí está. Pérez, ok. Derek y Carlos Leal. Leal y Derek Emir. Ok. Grecia y Daniela. Grecia, ¿dónde está Grecia? Grecia. Ok. Daniela Moreno. Diego Rivera y Aldo Pérez. Aldo. Diego Rivera. Okay. Ángel Carrizales y Alexa. Carrizales y Alexa. Floresmar y Sauceda. Floresmar. Y Sauceda. Tobías y Lara. Maximiliano y Rubén Darío. Estamos Rubén Darío, aquí está. Mariana y Alejandra Medrano. Garza Lañez. Garza Lañez. Y Alejandra Medrano.
Roberto Samaniego y Cristian Hernández. Samaniego y Cristian Hernández. Okay. Mar y Jacqueline Cavazos. Y Antemar. Sebastián Menchaca. Bueno. Vamos a ver, la otra semana ya empiezan, creo que ya la otra semana empiezan los exámenes. Entonces vamos a dar repaso de los temas que... Mande, Priscila. Priscila. Perdón. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar repaso de los temas que van a abarcar los exámenes. A ver, Samantha. Y Fabricio Medina. Aquí por dos cosas, obviamente. La primera, pues dar un repaso de los temas que hemos estado viendo, que queden bien reforzados, ¿sí? Para que no haya duda acerca del examen. Y la segunda, pues la duda de siempre, ¿sí? ¿Desde dónde va a abarcar este examen que viene? Bueno, pues va a abarcar desde aquí, desde histograma y polígono de frecuencias. Aquí es importante tener bien claro la manera en la que se va a trabajar. Mismo formato, va a ser un ejercicio que va a estar directamente ahí en línea. Ustedes ya saben, hay que contestar el ejercicio en el cuaderno o en hoja de máquina y luego subirlo a la plataforma, ¿sí? Lo importante, tiene que estar las respuestas junto con su trabajo enviado, la fotografía de su trabajo. ¿Sí? Ejercicio que no incluya la fotografía, pues obviamente no se va a tomar en cuenta porque consideramos que se está copiando. Otra cosa, aquellos que no han enviado trabajos, por favor, pónganse al corriente con sus trabajos, ¿sí? Aquellos que han estado faltando a clase, no me falten, sobre todo esta semana, ya que vamos a ver estos temas de repaso y que quede bien claro los ejercicios que vamos a hacer. A la hora del examen, ya saben, va a haber van a hacer una buena cantidad de reactivos, de preguntas, entonces para que lo hagan despacio y lo hagan bien concentrados. Porque, por ejemplo, cuando son los trabajos que hemos estado haciendo, yo tengo contabilizados alrededor de 13 trabajos que hemos estado haciendo, contando obviamente la parte que estuvimos trabajando de manera presencial, ¿sí? Ya luego entramos a la parte en línea. Entonces tengo alrededor de 13 trabajos contabilizados, ya calificados. No les debo a nadie calificaciones, a menos que la hayan subido en el transcurso de este fin de semana, pero ya todos los trabajos anteriores ya fueron evaluados, ya fueron entregados sus calificaciones. En caso de que alguien diga, es que yo sí lo hice, todo lo que sea, no. Trabajo que no ha sido calificado es simplemente que no lo ha hecho, ¿ok? Y pues nada más simplemente vaya, conteste su ejercicio y sube su fotografía y no hay problema. Pero a diferencia de esos trabajos donde decimos que tenemos alrededor de 13, contabilizados 13 ejercicios, ahí se puede equivocar o se podía haber equivocado. 1, 2 trabajos a lo mejor, darse el lujo de tener una mala calificación, un 4, un 0, un 6 y compensarlo con el resto de los trabajos, porque sí han sido una buena cantidad. En el caso del examen, pues no hay tal cosa como que, oye, pues ¿cómo lo compenso con otro examen? No hay otro examen, simplemente va a ser ese. ¿Sí? Entonces, para evitarnos detalles de una mala calificación en el examen, pues obviamente ahí sí nos va a afectar. A ver, Pamela Hernández.
Mela Hernández. Bien, pues para que quede bien claro. Vamos a ver este tema, polígono de frecuencias, el histograma. Acuérdense, estos son gráficas totalmente. No debe haber mucho problema, ya que pues es un tema relativamente sencillo comparado con los últimos que estuvimos viendo. Es totalmente una simple gráfica, ya habíamos dicho. El caso del histograma, un gráfico de columnas. El caso del polígono de frecuencias, un gráfico de líneas. Pero básicamente es la misma información, simplemente presentada de dos formas distintas. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Como les digo, este tema está bastante sencillo. En este caso nos piden crear un histograma, el polígono de frecuencias, considerando una gráfica de 5 clases. Recordar que el término clases hace referencia a la cantidad de columnas o cantidad de puntos que va a tener nuestra gráfica. No tiene nada que ver con clases de matemáticas, física, nada. ¿Sí? 5 clases se refiere a la cantidad de columnas que van a formar nuestro histograma, cantidad de puntos que se van a trazar en nuestro polígono de frecuencias. Nada más que se le da ese nombre. Detalles por cuestión de traducción del inglés al español. A la hora que se hizo la traducción, simplemente se castellanizó en lugar de traducirlo. El término class se tradujo o se castellanizó como clase. Bueno, nos dan, como siempre, los datos desordenados. Obviamente vamos a obviar la manera en la cual se ordenan los datos. Ya sabemos que simplemente lo primero que hay que hacer, los datos hay que ordenarlos de mayor a menor, perdón, de menor a mayor. A ver, Samara. A ver, Rosales, Samara, ok. Ok, Diego Garza. Bueno, y decíamos vamos a obviarlo, ¿sí? Ya no estar trazando, ya sabemos que eso es, pones un numerito y lo pasas a nuestra otra tabla y eso. A ver, Natalia Álvarez, ok. Vamos tachándolos aquí, los colocamos en nuestra nueva cuadrícula. En este caso decíamos, ya nos obviamos todo ese trabajo que ya lo hemos hecho varias veces, la manera en la cual se van ordenando los datos de menor a mayor hasta tener nuestra tabla completamente ordenada. Y decíamos como recomendación, darle la misma forma a nuestra nueva tabla para estar seguros que todos los datos que están aquí fueron vaciados a la nueva tabla. Bueno, seguimos entonces. Lo que sigue, pues, es crear nuestra tabla para nuestra gráfica. Recordar que siempre tiene esta forma. Primer columna está formada por las clases, en este caso 5 renglones, por el hecho de que, tal como nos pidió el ejercicio, esas 5 clases. Aquí están los 5 renglones. Las marcas de clase también las vamos a ocupar y la frecuencia absoluta. Estas 3 columnas, sabemos, forman parte de lo que va a ser nuestro diagrama. Aquí coloqué nuestra tabla que la tenemos como referencia para poder contabilizar la llamada frecuencia absoluta. Bueno. Seguimos entonces. Lo primero que hay que hacer, pues obviamente empezar a llenar los datos que van aquí. Los datos de las clases. Nos dice que hay que determinar las 5 clases, ¿sí? Y eso se determinan en base a los datos ya ordenados, ¿sí? Nuestro valor mayor, valor menor y valor mayor. Determinamos lo primero el rango.
Hay que recordar el rango, ¿cómo se calcula? Valor mayor menos valor menor. Nuestro valor mayor de nuestra tabla, el 50, nuestro valor menor, el 25. Y aparte, bueno, tenemos 25 de rango. Y a partir de ahí calculamos el llamado intervalo, que simplemente es el valor del rango entre la cantidad de clases, en este caso 5. En el ejercicio que yo les pido también son 5 para que sigamos el mismo orden. Entonces, 25 entre 5, tenemos un intervalo de 5. Esto quiere decir que este intervalo es el que vamos a utilizar para ir creando cada una de nuestras clases. Nuestra primera clase. Valor más pequeño en el cual empieza nuestro ordenamiento, 25. Le sumamos 5, 30. Este 5 es del intervalo. 25 y 5, 30. Entonces, nuestra primera clase va a estar formado por estos dos números, 25 y hasta 30. Nuestra segunda clase, recordar que las clases empiezan donde termina la anterior. Nuestra segunda clase va a empezar en 30. Sumamos el intervalo 5 y nos da 35. 30 más 35, o 30 a 35. Tercer intervalo, donde termina el segundo. 35 y 5, 40. De 35 a 40, la siguiente clase. Siguiente clase empieza en 40 y va a terminar en 45. Y por último, siguiente clase de 45 hasta 50. Ahí están. Ya tenemos nuestras clases. Lo que sigue, a ver. Bueno, seguimos entonces. Las marcas de clase. Hay que recordar que las marcas de clase no es otra cosa más que los promedios de las clases. El promedio de 25 y 30 va a ser la marca de clase. Promedio entre 30 y 35, 35 y 40. Cada marca de clase es el promedio de los límites de clase. Nuestra primera marca, 25 y 30, entre 2, 27.5. Segunda marca, de 30 a 35, entre 2, 32.5. Nuestra tercera marca, 35 y 40, entre 2, 37.5. La marca 4, 40 y 45, entre 2, 42.5. Y 45 a 50, nuestra última marca, 47.5. Ya están nuestras marcas de clase. Hay que recordar que estas dos columnas son las que utilizamos, una para el histograma y la otra para el polígono de frecuencias. Y que lo que se grafica en la gráfica es la frecuencia absoluta. Nos vamos con la frecuencia absoluta. Este lo sacamos de la tabla. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Cuántos de los valores que están aquí están entre 25 y 30? Esa va a ser la frecuencia de la primera clase. ¿Cuántos de los valores que están aquí, por eso los ordenamos, están entre 25 y 30? Checamos hasta el 30, entonces hasta aquí tendríamos nuestra primera clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La frecuencia absoluta de primera clase tiene 12 elementos.
Por favor, no me manden ahorita mensaje de que por qué sacaron X calificación en un ejercicio. Ya estamos en clase, ¿sí? Siguiente. ¿Cuántos valores de los que están aquí? Obviamente quitando esos, por eso los marcamos. Están entre 30 y 35, porque alguien me puede decir, es que estos también no, estos ya están contabilizados en la primera clase, ya no se van a tomar en cuenta en la segunda. Entonces, de los que restan, ¿cuántos están entre 30 y 35? Entonces, nuestra siguiente clase terminaría aquí en el último 35. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 elementos en nuestra segunda clase. Nuevamente, los que sobran para las siguientes clases. ¿Cuántos hay entre 35 y 40? Terminan aquí en 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos en la tercera clase. ¿Cuántos valores hay entre 40 y 45 de los que restan? Hasta el 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y obviamente los que sobran para formar la última clase, hasta el 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sabemos que la suma de todas las frecuencias tiene que dar el total de datos que forman nuestra tabla. Ya tenemos entonces nuestra tabla terminada. Nos quedamos con la tabla y es la que vamos a utilizar para poder hacer nuestras dos gráficas, el histograma y el polígono de frecuencias. Vamos con el histograma. Para el histograma, ¿qué tomamos en cuenta? Dos columnas, las clases y la frecuencia absoluta. Solamente clases y frecuencia absoluta para nuestro histograma. Y trazamos nuestro eje horizontal y el eje vertical. Las clases van a corresponder al eje horizontal. 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45, 45 a 50. Esas son las clases. Nuestro eje vertical, las frecuencias absolutas. Siempre lo dejo un poquito sobrado al máximo de la frecuencia. En este caso, nuestra frecuencia abarca hasta el 12, yo lo dejo un poquito sobrado hasta el 14. Ahí está nuestra columna, perdón, nuestro eje de las frecuencias absolutas. Y lo que sigue es empezar a graficar las frecuencias absolutas. Primer clase de 25 a 30, debe llegar hasta el 12. Trazamos nuestras líneas de referencia por aquello de las últimas. Primer frecuencia hasta el 12. Segunda clase, 30 a 35, llega hasta el 11. Ahí está, hasta el 11. Tercer clase, llega hasta el 10. De 35 a 40, llega hasta el 10. Clase de 40 a 45, llega hasta el 7. Y la clase de 45 a 50 llega hasta el 9. Y ya nada más rotulamos nuestro histograma, ¿sí? En este caso le voy a poner así el término histograma. Si estos datos fueran de algo en particular, no sé, cantidad de alumnos, y así, y algún estudio en particular se le pondría aquí, ¿sí? Pero con ponerle histograma para nuestros ejercicios es más que suficiente. Si se fijan, el histograma, como habíamos dicho, no es más que un gráfico de columnas. Les recuerdo, esto tiene que estar hecho a mano en la libreta. Yo sé que es más fácil en la computadora, pero lo quiero en la libreta. Vamos con el otro gráfico, el polígono de frecuencias. Para el polígono de frecuencia, nosotros tomamos en cuenta ahora la otra columna, las marcas de clase. Marcas de clase y frecuencia absoluta. El proceso es exactamente el mismo.
Solamente que ahora tomamos las marcas de clase para nuestro eje horizontal. Colocamos nuestro eje horizontal, las marcas de clase tal como aparecen, 27.5, 32, 37, 42, 47.5. El eje vertical, siempre la frecuencia absoluta, que sabemos que es la que se grafica. Y ahora graficamos puntos en lugar de columnas. Nuestras líneas de referencia. Y empezamos a colocar nuestros puntos. Primer marca de clase hasta el 12. Segunda marca de clase hasta el 11. Tercera hasta el 10. Cuarta hasta el 7. Y luego hasta el 9. Ya tenemos nuestros puntos. Y decíamos que se utilice el término polígono porque lo que hacemos ahora es trazar líneas para unir los puntos. Primera línea va desde el 0 hasta la primera marca, el primer punto. Luego trazamos del primer punto al segundo. Luego el tercero, cuarto, quinto y cerramos. ¿Sí? De esa manera nosotros ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Colocamos nuestro rótulo, polígono de frecuencias, y de esa manera queda terminado nuestro ejercicio. Pueden ver, está relativamente sencillo, laborioso, sí, si quieren verlo así, laborioso el trabajo, sí, pero relativamente sencillo. Entonces aquí le dejamos por lo pronto. Nos vemos en la siguiente clase. Ya debe de estar ahorita apareciendo el ejercicio que está disponible para ustedes. Ya saben, el material, este material de apoyo está disponible también ahí en la plataforma para que lo puedan consultar en determinado momento que queramos dar un repaso. Ahorita como quiera, si tengo chance, esta clase pues obviamente se graba y la voy a poner disponible por aquello de que no haya quedado bien claro el contenido de este material. Les recuerdo, el examen va a ser a partir de estos temas y en adelante. ¿Ok? Nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta pronto.